El café se derramó. No fue un accidente torpe de lunes por la mañana. No. Fue un empujón calculado. Mi taza, que reposaba justo al borde de mi escritorio, terminó en el suelo. La mancha oscura extendiéndose como una plaga por la alfombra gris de la oficina. No levanté la vista de la pantalla. No valía la pena. Ya sabía quién era. Escuché su risa. Una carcajada ronca que no tenía nada de alegría, sino más bien el eco de una victoria pequeña, patética. Se llamaba Nora, una mujer de 55 años, con el pelo como un nido de cuervos, y unos ojos profundos que se le ponían negros cuando la bilis le subía a la garganta. Su boca se le torcía, un gesto de desprecio tan habitual que ya formaba parte de su anatomía, como si una cuerda invisible le jalara la comisura de los labios hacia el odio. Volví a escuchar la risa, esta vez más cerca, justo detrás de mi silla. El olor a perfume barato y a algo rancio, a humedad vieja. Se inclinó, su aliento caliente en mi nuca. ¿No vas a limpiar tu desastre, Silvana?, me dijo. No me moví. Sentía el frío subir por mis brazos, el nudo apretado en la boca del estómago. Las manos se me helaban. No era la mancha, ni el café, ni su voz. Era la certeza de que el día acababa de empezar, y yo ya estaba en una espiral que no terminaría hasta que la puerta de mi casa se cerrara detrás de mí. Y ni siquiera ahí. La empresa en la que trabajaba era una potencia en el sector de la auditoría externa. Sus clientes eran grandes empresas. Y yo, Silvana, formaba parte del equipo de élite. Las condiciones eran impecables, salarios competitivos, beneficios corporativos de primer nivel y una infraestructura que gritaba solvencia. Era un entorno donde la eficiencia se premiaba con lujos y la estructura no dejaba espacio para la duda. Los días en la oficina eran una lotería. Cada mañana, al llegar, mi primer acto no era encender la computadora, sino escanear su cubículo. ¿Estaría de buen humor o habría amanecido con la tormenta dentro? Era la pregunta que me taladraba los pensamientos. Y nunca lo sabía hasta que sus ojos se cruzaban con los míos, o hasta que sentía su presencia acechando. Una vez, mientras hablaba por teléfono, sentí un tirón. Su mano. Me había agarrado del brazo, las uñas un poco largas, enterrándose en mi piel. No dijo nada, solo apretó. Una advertencia silenciosa, violenta. Colgué el teléfono. Mis ojos buscaron los suyos. Eran pozos negros, sin fondo, sin luz. Mi mente gritó, esto no es normal, esto no está bien. Pero mi boca se quedó muda. Tenía un dolor que no podía explicar, que no tenía palabras, como un escalofrío que me recorría el cuerpo. A pesar de ser una gran empresa, el departamento de recursos humanos era una broma. David, el encargado, era guapo, sonreía mucho, pero su incompetencia era épica, un adorno. Elevé mis quejas. Una, otra y otra vez. 1.000.000 de veces. Las reuniones con David eran siempre iguales. Un café aguado, su mirada de pena, la promesa de que hablarían con ella. Ella prometía cambiar, y una semana después el ciclo se reiniciaba. El café derramado, las cosas en la basura sin preguntar, los gritos, como si estuviéramos en un gallinero, no en una oficina. El punto de quiebre no fue un grito. Fue un almuerzo. Un martes cualquiera, saqué mi recipiente del refrigerador común y al primer bocado el sabor me quemó la garganta. Mi comida estaba saturada de sal. No fue un error de cocina, fue un sabotaje deliberado. Una broma infantil ejecutada con una malicia meticulosa. Estaba absolutamente incomible. Ese día no fui a la oficina de David. Sabía exactamente qué diría detrás de su sonrisa perfectamente blanca. Que quizás me había confundido, que la convivencia es difícil, que no hay que exagerar. Desde entonces, mi almuerzo dejó de ser comida para convertirse en un objeto de custodia. Lo llevaba conmigo a todas partes, oculto en mi cartera como si fuera un secreto sucio o un arma, apretándolo contra mi costado en cada reunión, asegurándome de que nadie más pudiera tocar lo que me pertenecía. Nora era, para el resto del mundo, una empleada ejemplar. No tenía roces con nadie más. Su veneno lo reservaba exclusivamente para mí.
Gozaba de esa inmunidad diplomática que solo otorgan los años y la lealtad ciega. Había acompañado al dueño de la firma desde sus cimientos, cuando la oficina era apenas un sueño, y no este gigante de cristal. Aunque el dueño ya estaba retirado, su sombra la protegía. Ella se sabía pieza fundacional, un activo histórico con el puesto asegurado, y actuaba con la impunidad de quien es el dueño de las paredes. Por eso mis reclamos morían antes de llegar al escritorio de David. Para la empresa, Nora no era el problema era yo, por no saber encajar en la mitología de su empleada más antigua y querida. Aquí es donde se pone aún más insoportable. Llegar a la casa no era un refugio, era cambiar de escenario, pero seguir en la misma obra de teatro absurda. Mi en ese entonces marido, Julián, ansiedad, depresión bipolar, narcisismo no diagnosticado pero a flor de piel. Vivir con él era como caminar sobre cristales rotos. Cada palabra, cada gesto tenía que ser milimétricamente calculado. Una respiración equivocada y el grito estallaba. Me culpaba de todo, de la tostada quemada, del auto que no funcionaba, del sabor de la comida, de la basura en el baño, de la lluvia, de que el cielo fuera azul, en fin. No había conversación posible, solo monólogos donde él era la víctima y yo la causa de todos sus males. No soy una víctima, quiero dejar eso claro, no lo soy, pero estaba agotada. Mi cerebro, mis nervios, mi alma, todo me dolía. 8 horas con Nora, luego el espectáculo en casa. Era como si el universo se hubiera confabulado para rodearme de mentes que funcionaban en una frecuencia diferente a la mía. Mentes rotas que no veían la realidad, solo su propia distorsión. Yo, Silvana, soy un alma feliz, optimista, siempre sonriendo, con una familia increíble, sin dramas internos. Era como vivir en una dimensión paralela. 2 personas con problemas psicológicos sin medicar, 24/7. Y mi alegría, mi luz, creo que era el combustible que los encendía. Era un recordatorio constante de lo que ellos no tenían. Y entonces decidí unirme al club de los locos e hice lo que una persona cuerda no haría. Me metí en un sitio de citas buscando ¿qué? ¿Un escape? ¿Un espejo donde pudiera verme reflejada como una persona normal? Bueno, lo encontré a él, Nicolás. Su casa olía a menta, siempre había música ambiental, de café, suave. La luz era tenue, indirecta. Era un oasis. Nos acostábamos de la mano, sin hablar, solo sintiendo la presencia del otro, la paz. Eso era lo que me daba, la normalidad, un respiro del griterío, de los ojos negros, de las culpas absurdas. Él era sano, por lo menos en un principio, como la mayoría de los humanos, supongo. Y yo me sentía por primera vez en mucho tiempo con una persona igualmente cuerda. Era el único momento de la semana donde no tenía el corazón martillando, el nudo en la garganta o el frío en las manos, solo una calma extraña. ¿Y el sexo? Sí, el sexo fue increíble, por un tiempo. Una pequeña burbuja de aire en un mar de ahogamiento. Nos conocimos a través de la aplicación, como se conoce a la gente hoy cuando ya no tienes energía para el azar. La relación duró apenas 8 meses, pero tuvo una intensidad de un refugio en tiempos de guerra. Incluso conocí a sus padres, una cena cálida, gente normal, con vida sin fisuras. Un simulacro de la familia que yo nunca iba a tener con él. Nicolás sabía que Julián existía, sabía que dormíamos en la misma cama, pero aceptó darme un tiempo para ordenar mi vida. Él creía que mi parálisis era una cuestión de duelo amoroso o culpa cristiana, pero se equivocaba. Mi razón para no dejar a Julián no era el amor, ni la lealtad, era puramente económica. La casa. Nuestra casa. Había puesto el 100% del pago inicial con mis ahorros, pero el título y la hipoteca estaban a nombre de Julián. En aquel entonces yo estaba cegada por un romanticismo estúpido y una deuda ajena. Mi prima me había embargado el crédito con una tarjeta que le presté por confianza, por una deuda miserable de $500 que esperé en vano que ella pagara. Entregué legalmente mi patrimonio al hombre que ahora me asfixiaba.
Nicolás escuchaba esta historia y decidía esperar, convencido de que cuando yo recuperara mi dinero, me entregaría a él. Pero la verdad era más cruda. Yo no estaba enamorada de Nicolás, él era un analgésico, no un destino. Se lo dije de frente, intenté explicarle que él era solo mi tregua, pero su ego se negaba a aceptarlo. Para él, mi falta de amor no era real, sino una consecuencia de la sombra de mi marido que aún lo oscurecía todo. El castillo de naipes se comenzó a caer. Mi ex marido empezó a sospechar. Su familia, ellos sospecharon aún más. Los ojos de mi suegra, una lupa. La confrontación fue un domingo, en el salón de mi casa, los tres rodeándome. Las palabras caían como piedras. Nos estás engañando. Lo sabes, ¿verdad? Mis pies se movían sin control bajo la mesa. Un tic nervioso. Mi mano aferrada al celular, fingiendo que miraba algo importante. Soy la peor mentirosa del planeta. Lo odio la mentira. Pero en ese momento, con el frío en el estómago y las palabras atascadas, saqué una actuación digna de un Oscar. Miré a mi marido a los ojos con una indignación que no era fingida del todo, porque de verdad me sentía herida por la acusación, por el circo que montaban. Le dije, ¿cómo te atreves? Después de todo lo que hemos pasado. No sé si se lo creyeron, pero al menos el interrogatorio terminó. La presión cedió, por un momento. Como si mi realidad no fuera ya un nudo imposible de desatar, decidí añadirle una vuelta más. En la oficina, mientras perfeccionaba el arte de ser invisible para Nora y su séquito de adoradores, empecé a buscar refugio en la única mirada que no me juzgaba, la de mi jefe. Él era el único que parecía ver a través del ruido. Valoraba mi rigor, mi silencio, la pulcritud de mis informes en medio de ese gallinero de incompetencia. O al menos, eso es lo que yo necesitaba creer para no desmoronarme. Entre auditorías y horas extra, la admiración profesional mutó en algo mucho más peligroso. Me terminé enamorando de él. No fue un romance de oficina convencional, fue la capitulación final. Me enamoré del hombre que tenía el poder de salvarme o de terminar de hundirme, buscando en su autoridad el orden que mi vida personal había perdido por completo. Sí, de mi jefe. Ahora, mirando hacia atrás, yo creo que fue un enredo de regulación emocional, un escape, en ese entorno laboral tan tóxico. Él era diferente. El amorío empezó en la oficina, en la cocina, preparando el café. Cuando me pasaba el azúcar o la cuchara, su mano rozaba la mía. Un contacto físico que no venía con un grito. Era peligroso, sabía que no iba a ninguna parte, pero en ese momento era otro respiro, otro engaño que me mantenía a flote. 2 locos, un amante, una familia maniática y ahora un jefe. Pensé que mi cabeza iba a explotar. Sentí unas ganas irrefrenables de huir, de meterme debajo de mi manta con mis peluches y no salir jamás. Afortunadamente, el colapso no fue un estallido, sino una demolición por fases. Primero, Nicolás. Mi oasis de menta se volvió pantanoso. Cuando el refugio se cree con derecho a ser hogar, todo se pudre. Empezó el show. Escenas de celo por mi matrimonio, reclamos por mi falta de atención, una insistencia asfixiante por un amor que yo, con una honestidad que él confundía con miedo, le había negado desde el principio. Lo dejé, pero él se negó a ser dejado. Fueron semanas de un acoso incansable, de llamadas y apariciones que solo confirmaron que mi escape era en realidad otra jaula. Después, Julián. Mi salida de ese matrimonio fue el reconocimiento de una derrota financiera. Durante meses intenté buscar una rendija legal para recuperar mi inversión en la casa. Busqué asesores, repasé números, intenté armar una estrategia, pero la realidad era un muro de violencia contenida. Solo hizo falta una pregunta durante una cena. Amor, ¿cuánto vale actualmente la casa? No pude ni empezar el guión que traía preparado. Esa sola frase lo desestabilizó por completo. El aire se cargó de amenazas. Me acusó de tener un amante, de querer destruirlo, de que nunca lograría quitarle nada. En ese instante, frente a su furia, la contadora que hay en mí hizo el cálculo definitivo. Entendí que el precio de mi libertad
era exactamente el valor de ese pie de hipoteca que regalé por estúpida. O renunciaba a mi felicidad por la casa, o a la casa por mi vida. Me armé de valor y elegí la vida. Cerré la puerta dejando mi patrimonio atrás. Y el trabajo, el trabajo. Mi jefe terminó despidiéndome. Igual tenía ganas de renunciar por Nora, pero supongo que mi jefe se adelantó con el fin de cuidar su puesto de trabajo, debido al fugaz romance que tuvimos. Prefiero despedirla yo, habrá pensado. Y así fue. Y luego, la paz. Desde que mi ex marido y la mujer del cubículo, Nora, salieron de mi vida, respiro. Estoy en paz. Toda la historia ahora parece un recuerdo lejano, surrealista. Un mal sueño del que desperté sudando frío, pero al final desperté. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Una vez, hace como un año, intenté contactar a Nora. Un vínculo traumático, supongo. Una necesidad extraña de entender. No hubo respuesta, y estoy bien con eso. ¿Arrepentimiento? No, ni uno solo. ¿Haría algo diferente? Sí, me hubiera ido antes. Hubiera dejado a mi ex marido, hubiera renunciado a mi trabajo, y así no me habría enamorado de mi ex jefe. Me habría saltado la aventura con el amante, o al menos la hubiese hecho más corta, y habría ahorrado los meses de acoso. No estoy hecha para los dramas, me lo prometí. Soy monógama por naturaleza, pero esa infidelidad en ese momento de mi vida se sintió justificada, un acto de supervivencia. No me veo como una víctima inocente. La verdad es más incómoda. Me rodeo de gente con problemas psicológicos y bueno, ya saben lo que dicen. Si tienes 3 amigos borrachos, tú eres el cuarto. Yo era la cuarta pieza de ese rompecabezas de inestabilidad. Al final, uno termina mimetizándose con el caos que acepta en su mesa, y yo me habría convertido en una experta en gestionar desastres ajenos mientras el mío propio me devoraba. Soy víctima de mi propia estupidez, de mi persistencia en entornos que me estaban ahogando. Sé que mi alegría puede ser molesta para otros, sé que mi despreocupación puede herir a quien está roto, pero yo necesitaba mi cordura, y la recuperé. Si te gustó este video, deja un me gusta y comenta, ¿crees que está bien cómo actué en ese entonces para sobrevivir? ¿O debería haber dado por perdida la casa desde el principio y haberme ido? Gracias por estar aquí y escucharme. Nos vemos en una próxima historia.